Hola a todos, bienvenidos a Spoiler, el oráculo. Yo soy Daniela y en el episodio de hoy vamos a analizar a Mufasa como el emperador. Bueno, primero que nada venimos de la emperatriz, donde ya como que encarnamos nuestro deseo, y ya pues empezamos a disfrutar la vida, como a vivir desde este como placer, autenticidad y como una buena autoestima y buen autoconcepto. Entonces, ya que tenemos lo que deseamos, aquí el emperador como que nos enseña a conservarlo, a darle estructura y a darle como solidez en el mundo material. O sea, como que no quede en el aire todo eso que ya tenemos en nuestra vida y pues por ende como que no lo perdamos, sino que realmente como que empecemos a crear una vida sólida y estructurada a partir de ello. Entonces, pues podría decirse que aquí el emperador como que ordena, acomoda, da estructura y da como solidez. Por eso es pues el arquetipo del padre, o sea, porque la madre, que es la emperatriz, es como esta nutrición emocional, todo este como cariño o este como feeling como muy cozy, y es como más interno, o sea, son como las emociones, cómo nos nutrimos a nosotros mismos. Y pues aquí el arquetipo de el emperador, que es el padre, pues es como que él ya nos enseña a, pues como a relacionarnos con el mundo exterior. O sea, como que a partir de estas figuras como de autoridad masculinas, paternales, es que nosotros como que empezamos a entablar como límites sanos, compromisos, estructuras sólidas, disciplina, responsabilidad, orden. Y como todas estas como cualidades necesarias para, como sobrevivir aquí como en la materia o en el planeta Tierra y no como en el aire o en el astral. O sea, que sería como, pues, básicamente como para que no vivamos como en la fantasía o en nuestra cabeza o en los sueños o como en el placer. Es como que aquí en el emperador, nosotros nos volvemos como responsables y empezamos a establecer como límites saludables. Aquí también, pues a nosotros ya se nos orilla a tomar decisiones y a elegir con responsabilidad. O sea, porque siempre tenemos como esta como capacidad de elección desde, pues no sé, ¿me cuido o no me cuido? ¿Como bien o no como bien? ¿Hago ejercicio o mejor me voy de fiesta, de que 8 por 8? Entonces, aquí es como que ya vemos todas estas como decisiones necesarias para que todo eso que deseamos se convierta como en una realidad sostenible a largo plazo y no simplemente como hay un regalillo por ahí que me cayó del cielo, sino que realmente como que podamos sostenerlo aquí como en la tierra. Es básicamente como que el emperador nos da como este sentido de realidad, en resumen. Y bueno, ya entrando en nuestro personaje, la verdad estoy muy entusiasmada por el personaje que elegí, que es el de Mufasa. Y bueno, la verdad es que yo elegí este personaje porque pues lo considero como un padre blanco, por así decirlo, o sea, como un padre como muy amoroso, muy guía, pero al mismo tiempo como que, o sea, considerando las 2 películas, o sea, tanto El Rey León como original y su nueva película de, pues, como su precuela, pues, también nos da información como muy interesante. La verdad estoy entusiasmada por la perspectiva que encontré. Y, pues, esta perspectiva, como que nos muestra eh, en qué se basó para la elección de su poder, o sea, de cómo iba a utilizar él el poder ya como figura de autoridad. Entonces, bueno, para dar un poco de contexto, pues
pues Mufasa es el rey león de la sabana, basándonos como en el rey león original. Y él pues tiene un hijo, un leoncito, Simba, y pues tiene como a su leona y pues en general su familia pues. Entonces pues él es un padre, es una figura de autoridad ahí en su familia y aparte también es una figura de autoridad pues porque es un gobernante, o sea, el emperador en general pues es una figura de autoridad y de gobierno pues. Entonces, él encarna como esta figura, pues como amorosa y guía, o sea, como que él no utiliza el poder, como de forma egoísta, autoritaria o tiránica, sino que lo utiliza como para guiar, como para preservar como el ciclo, pues, o sea, de la vida como el ritmo natural. O sea, es como que él guía a todos, establece límites como en cuanto a territorio, o sea, de que, no sé, por ejemplo, de que las llenas no pueden pasar para acá. Y hasta aquí yo decido, y yo gobierno, y yo protejo, yo cuido. Entonces, aquí lo vemos a él como una figura muy protectora y guía, porque como que a lo largo de su, bueno, de como la infancia de Simba, como que le inculca muchos como principios, valores, como que cuando él se equivoca no es como que lo regaña así horrible, sino como que le muestra por qué no estuvo bien y qué consecuencias podría tener como actuar de forma imprudente o no responsable, pues, o sea, como que sin preservar el autocuidado. Considerando que Simba como leoncito pequeño, pues de repente como que se expone a él y a su amiguita Leona, em, como a peligros pues graves. Entonces, pues ya X, de que Mufasa muere trágicamente y como que a Simba se le crea como un complejo, o sea, como que no, no puede aceptar como su muerte, entonces como que rechaza toda esta parte como, como paternal, como que la figura paterna como que la cancela. Que digo, tampoco me voy a meter en un trip ahí todo psicológico, porque ni siquiera es el personaje que quiero analizar. Este, pero, pues bueno, a lo que quiero llegar es que eventualmente como que ya al final de la película, como que aunque Mufasa se haya ido, como que Simba puede retomar como su guía, o sea, como las lecciones que le inculcó y como toda esta, como la huella que dejó en él, como que todavía la puede retomar. Entonces, como que se me hace muy cool, o sea, como muy lindo, como una buena figura paterna te puede marcar tanto aunque ya no esté, o sea, como como que aún te puede seguir enseñando cosas, pues, aún te puede seguir guiando, aunque ya no esté físicamente contigo. Entonces, como que eso se me hace algo, ay, como muy bonito. Y bueno, ya como que yéndome a la precuela, que es ya como la de Mufasa, Mufasa, pues a mí se me hace, oh, se me hace demasiado interesante como su relación con el poder y con estas figuras de autoridad. O sea, bueno, el emperador en general como arcano nos habla de una figura de autoridad. Entonces, em, como que nosotros, como individuos, nos basamos en estas figuras de autoridad que nosotros tuvimos a lo largo de nuestra vida. O sea, obviamente como que el padre pues es como el primero, porque es como la figura principal, pero también pueden ser como estos maestros o como, pues no sé, o sea, de que pues abuelos, tíos, o sea, como estas figuras como que tenían cierto poder sobre nosotros. Entonces, como que esta es nuestra base como individuos para entablar como nuestra propia autoridad. O sea, por ejemplo, no sé, o sea, si convivimos con figuras muy autoritarias, pues lo más probable es que como que rechacemos como esta,
como la autoridad y nos volvamos como muy de que, es que no es complacientes, pero como que no tengamos como una autoridad propia, o sea, como que seamos no pongamos límites y cosas así. A diferencia, por ejemplo, de si tenemos, figuras de autoridad como muy permisivas, como que sí hay una tendencia a volvernos como autoritarios, como por esta necesidad de querer poner límites y así. Que ojo, o sea, yo no soy psicóloga, pero digo lo que yo sé, da igual. O sea, solo recalcando que yo no soy psicóloga y no es como que sea terapéutico tampoco, nomás es un análisis de chill. Em, entonces, a mí se me hace, como muy interesante esta, perspectiva como desde, el ojo de Mufasa. O sea, aquí dando un poco de contexto, Mufasa de pequeño, o sea, así como de leoncito chiquito, pues tenía a sus papás, que eran como figuras, guías como amorosas, como que lo impulsaban mucho, lo impulsaban como a crecer, como a que desarrollara como herramientas, ¿no? En la vida, como estas, cualidades o, pues, no sé, o sea, que desarrollara como sus capacidades, o sea, entonces, como que creció con figuras que lo impulsaban a crecer, pero, pues, equis, hubo una inundación y él se perdió y terminó como en otra sabana, o no sé qué era, pero, pues, equis, terminó con otra manada de leones y, pues, equis, lo adoptaron, ¿no? Realmente, la como que una leona fue la que lo adoptó, y el rey león de ahí como que lo rechazaba, o sea, decía que era un forastero y que solo se podía confiar en la familia y no sé qué. Entonces, aquí, pues, podemos ver que, esta otra figura, como de autoridad, del nuevo lugar al que llegó, em, pues pues es súper autoritario, o sea, él no es un líder, no busca guiar a nadie, simplemente busca, conservar y preservar, su lugar de poder. O sea, él quiere, simplemente heredarle a su otro hijo, bueno, a su hijo de verdad, como este lugar de poder. Entonces, realmente lo que le está enseñando a su hijo no son habilidades, no es a desarrollar sus capacidades, no es como a resolver problemas, ni a guiar, ni a cuidar, ni y mucho menos como poner límites reales. O sea, como que no le está mostrando como ninguna guía y no está como preocupado en su desarrollo, a diferencia de las otras figuras, como de autoridad que, pues, de las que venía Mufasa. Entonces, aquí, es muy claro cómo, están estas 2 versiones opuestas de lo que se puede hacer como con el poder, o sea, porque aquí es como esta relación con el poder, como figuras de autoridad y gobernantes, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros aquí tenemos como estas 2 figuras, completamente opuestas, em, que a él como que le generan este contraste, o sea, como que él al inicio decía: "¿Qué onda?". O sea, si yo vengo como de un entorno donde me impulsaban y como que buscaban que creciera como mi autoestima y que, o sea, como que mi autoestima no dependiera de algo externo, sino el yo tener la certeza de que voy a poder resolver cualquier cosa que se me presente. Entonces, ahí como que sus padres verdaderos como que le inculcaron mucho esos principios de que el poder estaba en su interior, o sea, de que él tenía el poder dentro de sí y él, pues, podía resolver cualquier cosa, o sea, de que él, como que no estaba limitado, o sea, y tenía como, cualquier capacidad que, pues, que decidiera desarrollar, o sea, que si necesitaba ser, no sé, más rápido, pues, podía ser más rápido, o si necesitaba cazar, podía cazar, no sé, o sea, como que, más allá de limitarlo o de condicionarlo, em por inseguridades lo impulsaron como a crecer y a desarrollarse. A diferencia como de esta nueva figura de autoridad
que a partir de sus propias inseguridades, porque obviamente esta figura, pues era muy insegura y como que obviamente basaba, su autoestima, o sea, no autoestima, pero como que su valor personal, en cosas externas, o sea, en el poder. Entonces, eso es como que lo que le va heredando a su propio hijo. Y pues sí es muy radical la diferencia, porque, o sea, estos 2 leones, pues, o sea, Mufasa y su supuesto hermano, que vendría siendo Scar, eh, que bueno, ahí en esa película se llamaba diferente, pero bueno, da igual. Este, aquí ellos 2 se desarrollan muy diferente por estas influencias distintas, o sea, como que Mufasa tuvo, estas figuras guías que lo impulsaban como a, pues, a desarrollar habilidades nuevas y provechosas para su vida, a diferencia de, pues, Scar, me quedaré con ese nombre, de Scar, que, pues, simplemente como que le decían de que: "Ay, pues quédate aquí, tú como que, o sea, tú no más vas a valer ya que estés en el poder", y que no lo impulsaron como a hacer nada de su vida. Entonces, no, el pobrecito no sabía hacer nada y no, o sea, no es que lo justifique por cómo actuó, después como en la historia, porque al final él como que no tenía valores, no, como que, no tenía como una fuerza de voluntad, como que, pues, sí traicionó, porque bueno, o sea, al final de que, en la trama, Mufasa y él tienen que huir y realmente quien empieza como a, pues, a desarrollarse y a resolver los problemas es Mufasa, porque él, tenía experiencia en la vida, o sea, como que él resolvía, o sea, decía como, no sé, o sea, si alguien está en peligro, él decía como: "No, pues yo no me puedo quedar así, o sea, yo tengo que hacer algo, o sea, yo sé cómo, o si no sé, pues ahí averiguo". O sea, ahí averiguo y, pues, lo que hay que o sea, lo que hay que hacer es resolver. O sea, de que no, casi casi no importa cómo, pero hay que resolver. Este, a diferencia de Scar, que como que se quedaba paralizado, o sea, como que de verdad era muy inseguro el pobre león, o sea, y eso como que cada vez lo desvalorizaba más, porque como que ya se comparaba mucho con Mufasa. Entonces, pues bueno, o sea, em, aquí es, como siento muy interesante, está, justo como también la comparación entre ellos, de cómo al final como que Mufasa siempre em, como que se hacía cargo, o sea, como que para él la responsabilidad, la dirección, como que los principios eran importantes, o sea, como que él tenía los límites de su vida bien marcados y él poco a poco, a través de estas guías, porque digo, también, aunque era, pues una leona, o sea, como que la que lo, como que adoptó, o sea, la mamá de Scar, em, ella pues también fue como una figura de autoridad, o sea, no fue masculina, pero era como su figura de autoridad más cercana al ir creciendo. Y ella como que le enseñó un chorro de cosas, o sea, que después le sirvieron mucho, como a cazar, a escuchar, como a observar. Y eso lo salvó de un chorro de cosas a él y como que a su grupo. Entonces, como que todas estas figuras sirvieron como de inspiración o pues sí, como de guía para que él ya en su adultez pudiera como discernir y elegir qué figura de autoridad quería ser él. O sea, y con figura de autoridad me refiero a que la primera autoridad es con nosotros mismos, o sea, saber ponernos límites a nosotros, saber gobernarse a uno mismo, saber decir esto sí lo quiero, esto no lo quiero, como que saber cuidarse, y luego ya a partir de ahí, pues poder como hacer esto con, pues con los demás, o sea, digo, o sea, si ya hay alguien más a tu cargo, o sea, no sé de qué, pues que ya tengas un hijo o que no sé, o sea, ya como gente como menor a tu cargo o que tengas como, no sé, o sea, que resolver algo o estés como en alguna posición de poder,
pues ya es como que esa autoridad propia, o sea, la que tienes contigo mismo, cómo te pones límites a ti mismo y cómo te gobiernas a ti mismo, eso ya se refleja como afuera. Entonces, em, como que aquí él, o sea, Mufasa sí logró desarrollar una buena autoridad consigo mismo, a través de todas sus experiencias, o sea, porque también tuvo como esta influencia negativa, o sea, de lo que era un, como un rey, pues autoritario y como un tirano un poco. No sé si llegaba a ser tirano, pero bueno, o sea, autoritario y con abuso de poder. Entonces también tuvo como esa influencia donde pudo elegir por resentimiento irse como hacia ese otro lado de que, pues es que esto me hicieron a mí y ahora pues pues yo me desquito con los de abajo, ¿no? Que también es bastante común, o sea, de que gente que no confía en su propia autoridad, o sea, como, pues no sé, o sea, como Scar, por ejemplo, o sea, que tuvo esa influencia tan marcada como de su padre que, pues eventualmente él no se supo gobernar a sí mismo, no encontró como ese poder personal en él mismo y pues nomás estaba buscándolo afuera, o sea, como de pues ya el día en que yo tenga este puesto de poder, yo ya voy a valer algo y ya voy a significar algo y ya voy a ser importante. Y no, hombre, pues no. O sea, no, no va por ahí porque pues su inseguridad iba a seguir ahí, o sea, aunque obtuviera como ser rey, como ya lo vemos como en El Rey León, de todas formas, eso no le resolvió la vida, o sea, como que más bien se obsesionó con el poder y reafirmó como la inseguridad que ya tenía, porque pues es como no me siento suficiente aquí tampoco, aunque ya tengo esto que quería, entonces ya no lo puedo perder y se vuelve como en esta misma figura que tanto detestaba, que fue con la que creció. Entonces, pues, bueno, creo que no me enfoqué al 100% en Mufasa, pero creo que el análisis global es como lo que hace como más enriquecedora la reflexión, porque vemos como muchos contrastes y pues como estos polos opuestos donde podemos ver como diferentes usos del poder y de la autoridad. O sea, al final Mufasa sí tuvo una vida bien difícil, o sea, como que obviamente le costó un chorro de trabajo encontrar su propia autoridad y su propio poder, porque él también era inseguro, o sea, como que él tenía mucho miedo, o sea, y es como muy entendible porque pues vivió un chorro de cosas bien complicadas, pero al final también tuvo buenas como guías. O sea, sí tuvo situaciones difíciles, pero igual tuvo como estas buenas figuras y estos como regalos o puntos a favor. Entonces, creo que con eso es como con lo que yo me quiero quedar al final, de que no importa qué tan difícil haya sido tu vida, o sea, todos hemos pasado por cosas complicadas, lo que importa es cómo eliges tomarlo, o sea, en qué te quieres enfocar, cómo quieres vivir, qué lado eliges tú, porque también no elegir ningún lado es elegir, o sea, estás eligiendo la indiferencia y eso también es una elección. Entonces, pues aquí Mufasa eligió su lado, Scar eligió su lado también, sus figuras de autoridad también eligieron como pues qué lado querían, de qué lado querían estar o cómo querían actuar, tomaron sus decisiones y yo creo que esto es como mi reflexión eh, como principal. O sea, que realmente como encarnar al emperador es hacernos cargo de nosotros mismos y así vamos a poder hacernos cargo afuera en el mundo exterior. Cuando nosotros nos hacemos cargo de nosotros mismos, todo afuera como que se ordena. Entonces creo que mi reflexión final sería que nos enfoquemos como en resolver lo, como lo primordial. O sea, como realmente cuidarnos a nosotros mismos y a elegirnos, porque si nosotros no nos elegimos, pues, ¿quién lo va a hacer, no? O sea,
como que creo que al final, todos, tenemos como, situaciones difíciles en la vida que vivimos, pero sí lo que hace la diferencia es cómo elegimos actuar ante ellas. O sea, si al final las vamos a usar como un impulso para desarrollar, mejores habilidades, resiliencia y como que volvernos más fuertes, em, o si las vamos a usar como excusa para regalar como nuestro poder, porque yo creo que al final, aquí como que el emperador nos, como que nos invita o nos orilla a hacernos cargo de nosotros mismos y a elegirnos, a través de esta convicción y esta como fuerza de voluntad, decir: "Yo elijo, salir de aquí, yo elijo vivir una vida, como de virtud, pues, o sea, una vida de la que yo voy a estar orgullosa en, no sé, 40 años". Entonces, creo que aquí, el emperador nos dice pues, que hay que darle atención a lo que realmente importa, o sea, al cuerpo físico, al cuerpo mental, al cuerpo emocional, y no tanto a lo externo, porque lo externo todo el tiempo puede cambiar, pero nosotros nos quedamos, pues, con nosotros mismos de que toda la vida, o sea, este es tu único cuerpo físico de que aquí, o sea, pues cuídalo, em, no sé, o sea, ¿qué es importante para ti? Pues cuídalo, o sea, si tú eres tu prioridad más grande, pues vas a poner límites saludables y a decidir cosas buenas por ti. Entonces, como que creo que esa es mi reflexión final. em, Hay que encontrar el poder dentro de nosotros mismos y ver que siempre lo hemos tenido. No es que el otro sea más poderoso o qué, sino que em, el día en que tú te ves poderoso a ti mismo, ya no importan los demás. Entonces ya tú puedes elegir lo que es más conveniente para ti. Y bueno, yo aquí te diría como elige, o sea, elige quién quieres ser y comprométete con eso. O sea, como que realmente comprométete con el tipo de persona, em, que te gustaría ser, o sea, que te gustaría conocer, como de la que estés orgulloso. Y tampoco hay que creer que nos sabemos todo, o sea, en la vida. Yo creo que de lo más como, lo más resiliente que podemos tener es como esta apertura a seguir aprendiendo y reconociendo que, pues, no sabemos todo, o sea, de que habrá gente que sepa más de una cosa, tú vas a saber más de otra y otro de otra. Y lo cool en la vida es como ir complementando, o sea, de que yo creo que en general en la vida no gana el que tiene razón todo el tiempo, sino el que sigue como desarrollando más habilidades y complementando lo que ya sabe y lo que ya tiene. O sea, aquel que es como consciente y sigue como creciendo, y que al final el legado que deja es la forma en la que guió y lo que como que sembró en los corazones de los demás. O sea, como esta fuerza de voluntad, esta, como este autocuidado, estos límites y esta como conciencia de saber decidir como con criterio y como discernir lo que es bueno y lo que no. O sea, yo creo que eso es como lo que siento que realmente dejan estas figuras como de autoridad, que también son personas, entonces también somos nosotros, porque al final nosotros también estamos como dejando nuestra huella. Entonces yo aquí sí preguntaría como, pues, ¿qué es lo que quieres dejar y qué estás como haciendo al respecto, no? Y pues nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de El Papá. Bye.